ciudad de Buenos Aires habían sacado el 24%. Sí, Cristina pero no te y olvides Cobos. que en Santa Fe, bueno, Santa Fe hizo una muy buena elección, la oposición también ganó por poco Cristina en Santa Fe en el 2007. Sí. No me acuerdo Sí, pero yo a lo que voy es números, a la real pérdida de votos. ¿Cuántos votos perdió de 2007 ahora? Digamos, teniendo en cuenta que incluso el candidato es Rossi, ¿no? Yo creo que igual Rossi representa Rossi dice más que que saltó Bielsa. 22 o 27. Dice que pegó un salto, que él hace la teoría de Filmus, de que él hizo una mejor elección. Sí, no, dice que en realidad él saltó de 9 a 22. Sí. Pero Sacó menos que en la interna. claro, sí, no, sacó un poco más que en la interna. Mira, la pregunta que nos hacíamos todos, y te la habrás hecho vos y está escrito desde muchos ángulos, era si la elección del 2011 se hace bajo el mismo clima que se vio en el 2009. Es Sí. decir, elecciones que en todo el país reflejaban un rechazo mayoritario del gobierno, Sí. del poder. Y eso ocurrió en el 2009. Entonces, Sí. el gobierno que te dice, no, eso cambió, ya no es así, otros dicen, es igual. Ahora, yo creo que ese dato, o esa especulación de si se mantiene o no ese clima, hay que contrastarla con que en las 8 y ahora la 9ª elección, en las 9 elecciones del año, han ganado los oficialismos. Sí. Yo estoy agarrado a una nota que escribí hace unos 15 días, No, donde digo que- que los oficialismos son imbatibles, pero no es que la quiera defender. En el caso de Santa Fe se vuelve a repetir, Claro. gana de vuelta el oficialismo. Pero eso abona mi teoría, porque... ¿Cuál es tu si vos- teoría? No, si vos, que no hay mucha diferencia con respecto al escenario de 2007. Digamos, con respecto a 2009 me parece que hay un cambio de clima, digamos, no es tanto como lo dice el gobierno y cómo podían llegar a indicar las elecciones de Catamarca y Chubut a principio de año, que parecía como que el oficialismo nacional iba a ganar por escándalo. Ah, Chubut, Lo de zafó claro, mal. exactamente. Ahora, acordate que estamos en veda. No podemos hablar de la capital, ¿eh? No, Este no, programa no, está saliendo sobre la veda porteña. No. Los programas que siguen, que van los viernes, van todos agarrados a alguna veda. Nos va a tocar después la de Córdoba, nos va a tocar la veda de la interna abierta. No, si querés dejemos de lado la capital. No, dejemos de lado. Te recuerdo que no podemos hacer ni publicidad ni hablar de encuestas. No, pero digo, si vos hablas de los 5 distritos más importantes, y siguiendo lo que yo había arrancado, después tenés que en Córdoba, Cristina y Cobos habían sacado el 24%. Y yo perdiendo con la Baña, y yo no sé cuánto van a sacar en 2011, pero no creo que sea mucho menos. Digo, más allá de que de la Sota en la elección provincial vaya de alguna manera despegado de Cristina, no sé si va a sacar mucho menos. Mira, hagamos en una frase, te lo hago yo, una autopsia de este sistema que se está aplicando. Sí. El que ordenó y autorizó que las elecciones provinciales se desenchufaran, se desengancharan de la nacional presidencial fue Kirchner. ¿Qué decía Kirchner? No tenemos que obligar a los no kirchneristas de las provincias a quedar enganchados en rencillas locales que nos puedan restar el voto. Entonces, cuando se decía, ¿qué mal hace el gobierno en desenganchar? ¿Quiere decir que cada gobernador se quiere salvar? No, Kirchner contestaba, no, dejemos que flote la presidencial, que las provincias resuelvan sus problemas, el lugar donde el kirchnerismo nos puede hacer perder la nacional, dejemos que pierda en la local. Caso Córdoba, donde ni presenta candidato a gobernador. Pero igual fue equilibrando también lo que es el calendario electoral, porque si los únicos que desdoblaban eran los opositores, es como que llega con un clima negativo. Sí, pero la provincia de Buenos Aires es la única que pega. La importante es la provincia de Buenos Aires y las provincias del norte. Digo, por ahí las primeras que fueron desdobladas, también eso era un pedido del gobierno para ir equilibrando o para ir creando otro clima. El tema es que se juntaron estas 3 justo antes de la primaria que... 3 palizas. Son 3 palizas, claro. Y hay que ver eso cómo incide también en la primaria, si ese clima psicológico se traslada a la primaria. Mira, el segundo punto que quiero recordar es que cuando Kirchner manda que se vote en el Congreso la ley de primarias, a él le preguntan, ¿esto es la solución? Y él dice, no sé. Era un experimento raro que lo que buscaba era
imponer un candidato en el peronismo de año antes y que los otros partidos se enloquecieran discutiendo quién iba a ser candidato y que el gobierno tuviera un candidato instalado, que era Néstor y después fue Cristina. Sí, eso estoy completamente de acuerdo, pero más allá de ese componente político, a mí me encanta este sistema. El gran problema que tenemos... ¿Pero te encanta una elección llamada primaria donde van todos con lista única? Sí, el gran problema que tenemos es ese en esta elección, pero yo espero que esto madure. Bueno, yo también espero que madure. Claro, pero tengamos en cuenta cómo funciona en Uruguay, cómo funciona en Santa Fe. Bueno, los santafesinos son argentinos. No, los partidos políticos argentinos no quieren tener discusión interna de candidatos. Sí, entonces vos, así como no podés obligar por ley, ¿no? Y el macrismo, y Carrió, y todas las fuerzas, salvando un poco los radicales, que les encanta la interna más que la general. Sí. Es decir, para ellos gobernar es una pausa entre dos internas. Sí, claro. Y los socialistas, por el esquema que han armado en Santa Fe, que está... Yo ayer leía un resumen que hace la Unión Cívica Radical de los resultados de Córdoba, de Santa Fe, y fíjate vos la importancia que ha tenido la cantidad de cargos logrados por el radicalismo dentro del Frente Progresista, lo cual les hace decir a ellos que esa es una red de armado importante. Sí, o sea, los socialistas también un poco lo que es el triunfo del Frente Progresista para la candidatura de Alfonsín. Y un poco transmite de que en realidad el esquema lo han aportado ellos. Sí, y que el Frente Progresista en realidad ha adoptado un modo radical de discutir. Pero sí, los candidatos a intendentes, la mayoría eran radicales. Ahora, si vos ves Carrió, ves Macri, ves fuerzas importantes en la Argentina, salvo el radicalismo y algunos partidos provinciales en sus sedes, en realidad los partidos no quieren tener internas. El sistema argentino sigue siendo caudillista y el dedo impone, baja de arriba. La Argentina está gobernada por un partido que baja consignas de la cúpula hacia la base, al revés. Dar vuelta a eso. Sí. Lo bueno es que la herramienta está. Sí, estoy de acuerdo, sí. En Uruguay funciona bien, la diferencia que tiene es que no es obligatoria. Entonces el caudal de votos es el voto obligatorio es la maldición del sistema argentino. ¿Por qué lo discutimos? Y sí, porque produce estas aberraciones. Sí, es decir, los partidos cuentan con bolsones de voto cautivo, entonces se eximen de cumplir mandato electoral, de pronunciar, de decir lo que van a hacer, gobiernan como les da la gana y ponen sus candidatos a dedo. Sí, yo no sé si no está mal en la Argentina el tema del voto obligatorio. Bueno, yo siempre he sostenido que es un error, y no hay sistema electoral eficiente en el mundo, entre ellos todos los que la Argentina toma como referente, que tenga voto obligatorio. No, eso es cierto, pero me parece como la Argentina ha tenido dos presidentes en la última década. Que por ahí se entiende tanto, ¿no? En la Argentina gobernaron dos presidentes que habían perdido las elecciones. Acá gobernó Kirchner, que perdió las elecciones. Es una aberración por donde lo mires. Acá gobernó Duhalde para terminar el mandato de la Rúa, que le había ganado él la elección del 99. Eso es macabro como sistema. Sí. Ahora, como la ley no puede obligar a un hombre a ser buen padre, la ley no puede obligar a los partidos que tengan el debate interno que no quieren tener, porque ellos privilegian mucho más bajar un programa desde el gobierno. Fíjate el enojo del kirchnerismo en la ciudad por resultados, porque dice que no los entiende. Es un disparate político. Vos lo que tenés que hacer, o un político lo que tiene que hacer, es representar a la sociedad. Y le va bien, mal, la interpreta bien, se verá. Pero lo que no podés es enojarte desde arriba y decir que del CEL es el vaciamiento de la política. No, está claro. Eso es la no política. Bueno, Horacio González, la verdad. La tolerancia por ahí no es cuando pase un tiempo, cuando pase un poco el tiempo, se va a hacer la antología de los bloopers de Horacio González, que es un tipo que escribe los disparates. Yo estaba mirando el libro sobre el kirchnerismo que ha sacado ahora, que es desopilante las cosas que dice. Ven visiones esos tipos, ven visiones. Pero bueno, volvamos al 14 de agosto. Yo creo que el terror hoy de los políticos es esta interna del 14 de agosto. ¿Por qué el terror? A mí me parece que es una buena oportunidad para la oposición. Bueno, hay que ver qué saca la oposición. Vos tenés que movilizar... Yo dije que es una buena oportunidad, no dije que vaya a ser... Tenés que movilizar una elección como si fuera general. Sí. El gasto que eso implica. Sí, esa es y otra después tenés que sacar que el 1.5 del padrón para poder competir y validarte. Esta elección en realidad lo que termina siendo es nada más que una validación de candidatos. Sí.
Los grandes partidos no querían que la gente vaya a votar, por eso cuando votaron la ley de feriados... Más allá de la validación del candidato, me parece como que va a quedar claro el panorama, ahora que estamos... sí, va a ser la gran encuesta. Descreyendo de las encuestas, digamos, va a quedar muy claro el panorama, y también va a quedar muy claro por ahí para los anti-kirchneristas de si hay o no un rival. Sí, va a ser la primera encuesta fiel que va a tener la Argentina en un país donde las encuestas han fallado todo. Ahora, cuando se vota la ley de feriados en el Congreso, ellos advierten que el 15 era feriado largo, y se hicieron los burros, dejaron pasar a ver si alguien se avivaba. Y en realidad, salvo cuando se trascendió a través del periodismo, se publicó, lo cambiaron. Pero ellos querían que no vaya la gente. ¿Por qué? Porque los aparatos partidarios son más fáciles de movilizar en un momento en que es casi como decían los mexicanos, una guerra florida. El gran peligro de la primaria del 14 de agosto, ¿sabés cuál es? Es que es un amistoso. Un partido amistoso. A los amistosos el público no va. Sí. La gente vota y se va a expresar y va a gritar lo que le dé la gana porque sí. Va a ser una elección más testimonial y ahí yo creo que el peligro es para los dos. A mí me parece que es interesante saber si Cristina Kirchner se acerca, supera o no el 40%. Digo, de los votos que se emitan. Yo estaba mirándolo, vos lo mirás del público, que está bien, porque sos periodista, yo también, pero estaba advirtiendo sobre los riesgos y los peligros que tiene esto para quienes lo armaron, que son básicamente el gobierno. Bueno, ya el hecho de que no compitan, de que no haya competencia interna, ya obviamente que es un punto en contra de esto, pero a mí déjame que esté la herramienta, prefiero que esté la herramienta y que por ahí en elecciones futuras podamos madurar y tener esta herramienta y usarla en ese sentido, no únicamente para saber quién es el mejor segundo, y que funcione como funciona en Santa Fe. En Santa Fe en 2005 hubo todas listas únicas, y este año cada partido eligió su candidato y así quedaron, bueno, el CEL fue único, pero así quedaron Bonfatti y así quedó... Está bien, pero eso es una decisión de esos partidos. La decisión del debate interno es un asunto político de los partidos y de los dirigentes políticos, en donde la ley se puede meter hasta cierto punto. En un país donde no hay internas, no lo puedes obligar a hacer internas. Las internas estaban...